¿Por qué Fury guarda el ADN de los Avengers? Ahora se los cuento. Corre apertura. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Vamos a hablar del capítulo 5 de Invasión Secreta o Secret Invasion, el anteúltimo antes del final, y su título es La Cosecha con comillas, lo cual nos habla que es un código usado para referirse a la sangre de los Avengers, pero también se trata de el plan de Gravik. Después de sembrar a los Skrulls en puestos de poder e infiltrarse, ahora es tiempo de cosechar. Pero en este capítulo muy pronto vemos cómo las acciones de Talos en su último enfrentamiento le terminó sacando ventaja. Vamos a repasar las escenas como siempre hacemos entonces. Gracias por ese like, gracias por suscribirte, nos queda solo una semana de análisis, pero te agradecería muchísimo que te sumes al canal. Ahora sí empezamos. Abrimos en el hospital con Fury transportando al presidente, y está bien que él solo se lo llevó en su camioneta personal después del enfrentamiento, pero sorprende la poca cantidad de gente que hay en una escena donde están atendiendo de urgencia a un presidente de Estados Unidos. El encuentro con Rhodey nos da otro de los momentos donde la serie se hace fuerte, que es el ida y vuelta entre estos personajes, con un Don Cheadle que se nota feliz de por fin tener algo de sustancia para hacer con el personaje de Rhodey. Y hay un detalle muy lindo, que es que desde que nos enteramos que Rhodey es una Skrull, Don Cheadle, cuando tiene que interpretar a este personaje todavía en la piel de Rhodey, pero interactuando con Fury o con otras personas que saben que es una Skrull, su interpretación tiene un dejo mucho más femenino. En las noticias vamos a ver cómo el mundo se entera de la existencia de los Skrulls, y nada menos que en la acción de salvar al presidente de una de las potencias del mundo. En el capítulo anterior, Talos habló de cómo evitar el ataque al presidente lo dejaría con una ventaja para negociar un asilo para el millón de Skrulls viviendo en la Tierra. Si bien el precio a pagar fue mucho más alto ya que fue su sacrificio, es cierto que con este accionar hizo que la balanza caiga de su lado y su legado puede ser enorme. Gravik y su grupo vuelven al refugio y ya se nota que nadie está feliz con lo que pasó. Acá Pagon, su mano derecha, es quien lo increpa, diciéndole que Fury en realidad nunca confió en él y por eso no saben la locación del ADN de los Avengers. Ahí es en donde cae ese pedazo de información clave y lo que es la cosecha, un término que Pagon ya había usado en los primeros capítulos de la serie, pero no sabíamos a qué se refería. Resulta que Fury, después de la batalla en Endgame, le ordenó a Gravik y otros Skrulls que se infiltren en los destrozos y recolectaran rastros del ADN de los Avengers. ¿Por qué hace esto? Lo vamos a discutir al final del video, pero esta situación sigue construyendo sobre la idea de que Fury había tomado como protegido a Gravik, quien aprendió de él, pero en típica característica de Nick, él compartimenta información para que nadie pueda traicionarlo por completo. Gravik tiene locaciones donde su jefe podría haber ocultado este ADN, pero ninguna de ellas terminó siendo real, como bien dice Pagon, y recién al final del capítulo vamos a ver la locación real de uno de estos viales. Gravik castiga la insurgencia de Pagon atravesándole el corazón con su poder de Groot e insulta de la peor manera a sus subordinados diciéndole que no tienen cara ni nombre. Recordemos, toda la idea del grupo de seguidores de Gravik se basaba en el mensaje de que los Skrulls vuelvan a tener un lugar y una identidad. Por eso que este líder de repente les diga que no tienen nombre ni cara es un insulto enorme. En esa obsesión por ubicarse como líder, Gravik perdió de vista la causa y ahora solo busca obtener más poder y se convierte en un dictador. Por eso la situación le explota en la cara con este motín que arranca justo después de que lo veamos poner otra vez más azúcar que café en su taza. En esta pelea es en donde vemos por primera vez su apariencia Skrull. La batalla es crudísima y termina con la ejecución muy pública y muy sangrienta de nuestro pobre Beto frente a sus compañeros. Desde el primer capítulo, Beto había sido el personaje que funcionaba como nuestro punto de vista para conocer esa colonia de Skrulls y a su líder. Entramos con una búsqueda de refugio y al final es toda una traición. El nuevo plan de Gravik entonces se pone en marcha, exigiendo a Rhodey que filtre la locación de este refugio para que el gobierno de Estados Unidos ataque a los Skrulls en suelo ruso, lo cual generaría todavía más tensión entre ambos países. Y por suerte en este capítulo nos reencontramos con Sonya y Olivia Colman se las arregla con muy poco para hacer lo mejor de la serie, robándose cada escena en la que es parte. En el capítulo 3 nos habían contado que el jefe del servicio de inteligencia británico también era Skrull y Sonya acaba a enfrentarlo de una manera sumamente efectiva. El disparo en la rodilla para identificar quién es un Skrull es una idea que aparece en las páginas de los cómics de Invasión Secreta y es Black Widow la que empieza a hacer esto disparándole a sus superhéroes conocidos. Después de ese interrogatorio, Sonya va a encontrar el paradero de la doctora encargada de la máquina de Super Skrulls y su pareja. Por su parte, Fury vuelve a su guarida y ve la cinta adhesiva cortada, lo cual le indica que alguien entró y es Guy,
Gaia ya sabiendo que su padre está muerto. Evidentemente en la versión final de la serie cortaron esa escena que apareció en el primer tráiler de Secret Invasion, donde Gaia parece estar con Talos en donde murió, y pasamos directamente acá donde intercambia opiniones con Nick, en el mismo cuarto que 30 años atrás sirvió de contexto para el inicio de la colaboración entre Fury y los Skrulls. Acá el agente da un poco de contexto sobre este lugar en particular y se entrelaza con la historia real de los inmigrantes de países del Caribe al Reino Unido durante los años 50 y los 60, lo que se llamó la generación Windrush, con el gobierno británico prometiendo a estos inmigrantes un buen lugar para vivir mientras trabajaban en reconstruir barrios enteros arrasados por la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, descendientes de esos inmigrantes están siendo deportados por el gobierno británico, lo cual se siente una traición a aquella primera promesa. Y creo que ya todos vamos entendiendo cuál es el paralelismo entre esa situación y la de los Skrulls en esta serie. Nick entonces comenta que sabe cómo Gaia sobrevivió, aludiendo a sus nuevas habilidades, y se vuelve a mencionar la cosecha para que Fury sepa qué es lo que tiene que hacer a continuación. Después de que Gaia exija enterrar a su padre, Nick le indica que vaya con Priscilla y él encara el viaje hacia Finlandia, donde más tarde vamos a saber que es en donde está ese vial de la cosecha. Antes de irse, Gaia le asegura a Fury que va a poner una cara feliz, lo cual me hace pensar en que la próxima vez que la veamos puede llegar a estar imitando a alguien más y puede ser al mismo Fury para poder acercarse a Gravik en su próximo enfrentamiento. Creo que esta charla traza un paso en el plan de contraataque de Fury de cara al final de temporada. Volvemos a Sonya, que no pierde tiempo y va al grano investigando a la doctora sobre la máquina de Super Skrulls, y en el plano del artefacto podemos encontrar letras en el idioma Skrull, aunque no dicen nada específico. Cuando ella les pregunta a sus capturados si prefieren ir por las buenas o por las malas, usa la expresión pastel o muerte, que es parte de un reconocido especial de stand-up británico a cargo de Eddie Izzard. Esto y la elección de Stormzy como la música para su auto muestra lo cercana a la cultura pop británica que está Sonya. Realmente me gustaría que este personaje tenga un futuro en el MCU, que aparezca en otros proyectos, y siento que hay un camino para eso, pero lo vamos a contar más adelante. Después de que uno de los Skrulls busque escaparse y ella se burle de los podcasts, Sonya le dispara en la cabeza, dejándole a la doctora una mancha de sangre violeta Skrull en su cara. Por su parte, Rhodey activa la indicación de Gravik, llevándole al presidente pruebas de la base Skrull en Rusia, y asegura que están trabajando con los rusos. Sonya fue quien le compartió la información de la ubicación de nuevos Skrullos a Rhodey, siguiendo con el protocolo de alianza entre los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses, pero aún con esa información y esa presión, el presidente no termina de convencerse sobre este ataque. También tiene que ver que al principio del capítulo escuchó a Nick Fury diciéndole específicamente que no confíe en Rhodey. Antes de que Fury tome el avión a Finlandia, Gravik lo llama para establecer el trato. Si le lleva la cosecha, evita el ataque de Estados Unidos a Rusia, y antes de cortar le avisa que consiga pastillas de yodo para poder estar más tranquilo en Nuevos Skrullos. Recordemos que el refugio de los Skrulls está funcionando en una planta de nuclear abandonada porque los Skrulls son inmunes a la radiación, pero al parecer esa radiación no es tan letal, ya que con estas pastillas de yodo o yoduro de potasio más específicamente, bastaría para proteger al cuerpo y la tiroides humana del nivel de radiación de este lugar. Nick parece acceder, y cuando se sube al avión vemos que el que lo está ayudando para mantener el acceso y moverse por el mundo es el agente Mason, ese que apareció en la película de Black Widow y fue quien estuvo asistiendo a Natasha durante toda la película, y al final le consigue el Quinjet. Gaia encuentra a Priscilla en su casa y después le dan a Talos el funeral Skrull que merece, con la mujer más adulta haciéndose cargo de las costumbres de su raza, mientras la menor siente esa diferencia de no tener incorporadas las costumbres de su planeta natal, mostrando ese contraste entre las dos generaciones de Skrulls. Ese contrapunto va a seguir de regreso a la casa cuando Gaia le pregunta a Priscilla sobre su relación con Nick y cómo ella no se mostraba con su verdadera piel. Esto es interrumpido por el peor francotirador en la historia, ya que el grupo de agentes de Gravik llega para eliminar a Priscilla, pero como ella dijo antes, esa casa tiene mucha seguridad, y así es como nos encontramos con estas mochilas especiales en medio de una correcta escena de acción que las tiene como ganadoras. Y llegamos a Finlandia, vemos que Nick usa el velo de viuda, ese artefacto que vimos en Winter Soldier y en Black Widow, y probablemente haya sido desarrollado en base a los Skrulls. Nick se reúne con Sonya y tenemos la revelación sobre el vial, que entiendo contiene la sangre de Carol Danvers. Ahora entonces, ¿por qué Nick Fury decide obtener el ADN de los Avengers sin que ellos lo sepan? Por lo que entiendo, esto se relaciona directamente con la naturaleza de la gente, que es tener planes de contingencia para todo. El proyecto de los Avengers
Avengers nace por eso. Después de los hechos de Capitana Marvel, Fury se da cuenta que ahí afuera hay fuerzas demasiado grandes para los humanos y necesita nivelar la cancha. Ese plan de contingencia le funcionó perfecto en los hechos de la película Avengers e incluso una vez que Hydra intentó tomar el poder. Pero después de la era de Ultron, ese plan de contingencia empieza a fallar porque los Avengers empiezan a pelearse y a distanciarse entre sí. Los hechos de Civil War para Fury fueron devastadores porque empieza a perder la fe y sobre todo el control sobre estos superhéroes. Él nunca dejó de trabajar, siempre sintió que tenía que hacerse cargo de ellos desde las sombras. El momento en que en Infinity War la mitad del universo desaparece, Fury es uno de ellos y al desaparecer su expresión demuestra cómo toda su fe en este plan y en estos superhéroes se derrumba. Tiene sentido entonces que al volver 5 años después, lo primero en lo que piensa es en crear un plan de contingencia para los Avengers, poder tener control sobre estas habilidades especiales. Es un pensamiento bastante maquiavélico que tiene todo el sentido del mundo cuando estamos hablando del tipo que manipuló la muerte de su amigo para unir a estos superhéroes en primer lugar. Entonces, tomar el ADN de todas estas personas con habilidades especiales le da dos posibilidades muy valiosas a Fury. Por un lado, poder estudiar la sangre para intentar recrearla y potenciar a otros agentes en forma de supersoldados que le hagan caso siempre. Y por otro, esto representa una especie de freno de seguridad. Si en algún momento uno de estos seres se vuelve en contra suyo, al tener su ADN estudiado puede desarrollar artefactos y planes para poder detenerlo. Esta es una idea que aparece varias veces en los cómics y algunas películas animadas de la Liga de la Justicia, en donde vemos a Batman estudiar a cada uno de sus compañeros para poder identificar sus debilidades en caso de que alguno de ellos se torne para el otro lado. Y acá puedo ver una idea en donde Fury tome ese lugar como el Batman de esta situación, estudiar a cada uno de ellos para poder tener un plan de contingencia para detenerlos. Ahora sí, con ese vial de Carol Danvers, Fury ya desarrolló un arma o un suero, todavía estamos por verlo y hasta quizás se puede relacionar con la persona con la que habla al final del capítulo. También el hecho de tener ADN de Avengers guardado en distintas locaciones dentro de estos viales nos hace pensar en cómo puede relacionarse esta serie con Capitán América 4, en donde ya tenemos confirmado Thunderbolt Ross, interpretado ahora por Harrison Ford, va a ser uno de los principales personajes en la película junto al villano de la película de Hulk, el líder, y ambos personajes han estado detrás del uso y abuso de la sangre especial de estos superhéroes. Y hablando del final del capítulo, tenemos este momento que disfruté muchísimo de Fury volviendo a ser Fury. En otra de sus falsas tumbas tiene otro fragmento de la Biblia y cuando entramos al mausoleo donde están guardadas sus armas y traje de Fury, incluido el parche, vemos que las distintas placas llevan runas nórdicas y el logo de un zorro que históricamente ha sido relacionado con la astucia, el engaño y la habilidad de estar siempre un paso adelante de sus presas, lo cual es Nick Fury. Ahora bien, en esa última charla junto a Sonya, ella le dice a Nick que ahora es la nueva cabeza del servicio de inteligencia británico. Yo no sé si va a haber un futuro para este personaje, pero sí me encantaría, y esto es más un deseo, de verla convirtiéndose en la Nick Fury de Europa. Así como apareció el personaje de Valentina de la Fontaine para mostrarnos una versión todavía más antiheroica de Fury y va a estar haciéndose cargo del grupo de los Thunderbolts, me encantaría ver a Sonya y sobre todo a Olivia Colman haciéndose cargo de un grupo de personas que estén defendiendo justamente a Gran Bretaña y a toda Europa de cosas como la invasión secreta de los Skrulls y otras cosas sobrenaturales. Tuvimos en años recientes varios personajes con una base en Inglaterra, sobre todo mencionando a Dane Whitman y al mismo Moon Knight, además de los miembros que quedan de los Eternals y por supuesto la eventual llegada de Blade, quien tuvo un cameo en el final de Eternals. No digo que se esté preparando algo ahí, sobre todo en un momento de tanta incertidumbre dentro del MCU y de los proyectos futuros del MCU y también dentro de toda la industria de Hollywood. Pero me gustaría que me comenten ustedes qué les pareció este capítulo, qué les pareció este análisis. Me encanta saber un poco más de sus opiniones en los comentarios. No se olviden del like, nos ayuda mucho a llegar a más personas. Como siempre, las remeras y los buzos son de Wayne Remeras. Acá abajo les dejo el link con una promo muy especial que es un 3x2 en toda la tienda de Wayne. El código es cámara en mano y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo si ustedes quieren. Chao.